Vamos a estudiar en esta ocasión la clase 1.7. Como pueden ver, es una guía de ejercicios práctico lo aprendido. Como es costumbre, nos sirve mucho este tipo de guía para que podamos hacer un repaso y un refuerzo de lo que hemos venido estudiando. Nos pide calcular el área de cada figura que está sombreada. La primera área, la del literal A, está bien fácil, porque como ya les expliqué, solamente tienen que contar la longitud de la fila y la de la columna. Si medimos la fila se mide así como lo estoy marcando. Vale. Esa es la longitud de la fila. Cuente cuántos cuadritos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tiene la fila. Mire, eso lo va a multiplicar por la columna. ¿Cuántos tiene la columna? 1, 2, 3 y 4. Entonces simplemente hay que multiplicar 6 por 4. Área es igual a 6 por 4, 24. Como las longitudes están en centímetros, el área va a estar en centímetros cuadrados. Mire. Y fácilmente, para comprobar, usted puede contar todos los cuadritos y le tiene que salir 24. Todos estos cuadritos que están sombreados, tendría que darle 24 al sumar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, como pueden ver. Pero es más fácil solo, en este caso, contar cuánto es la longitud de la fila, cuánto la de la columna y multiplicarlos. Esa es la respuesta. En el caso del literal B, vamos a hacer algo. Veamos. Aquí los cuadrados no están completos, pero podríamos mover algunas piezas para que fueran completos. Por ejemplo, imagínense que esta es la mitad de un cuadrado. Si lo pasamos para abajo, lo voy a pasar para acá, mire, se va a formar el cuadrado completo. Voy a sombrear por acá. Entonces este que estoy pintando en negro es el que pasé de arriba para abajo. Y con eso voy a completar un cuadrado. ¿Vean? Quiere decir entonces que los dos cuadritos que están estos que están en verde forman un solo cuadrito, que es el que me quedó aquí abajo. Lo mismo voy a hacer con este, me lo voy a pasar hacia abajo y voy a completar el otro cuadrito abajo. Acá es lo que estoy coloreando. Entonces ya al pasarlo para abajo, ustedes pueden ver que se completan los cuadritos, tal cual ustedes pueden ver ahí. ¿Qué figura me quedó? Al pasar esos dos pedacitos de triángulo para abajo, se formó esta figura. Miren, se forma la figura que va a quedar en negro. La voy a colorear toda para que usted no se confunda, para que le quede claro específicamente cuál es la figura que se formó. Yo aquí no puedo colorear de manera perfecta, solo lo estoy haciendo así para que usted entienda qué es lo que he hecho. Entonces la figura que necesitamos es la que se me formó en el color negro. Esa es la figura. Entonces aquí podemos contar, mire. 2 cuadritos abarca, ¿verdad? 2 cuadritos la fila y un cuadrito la columna, ¿va? Entonces tiene que multiplicar 2 por 1, simplemente. Y 2 por 1 es 2. Quiere decir que el área del literal B son 2 centímetros cuadrados. Ahí está. Algo muy parecido podríamos hacer en el siguiente literal. En el siguiente literal podríamos hacer algo similar. Vean, aquí estos triángulos, esto está incompleto. Aquí le falta y aquí le falta. Entonces podemos mover los dos pedacitos que están arriba. Los dos pedazos que están arriba los puedo pasar para abajo. Entonces este lo puedo pasar para abajo y relleno aquí, miren. Ahí voy a completar un cuadrito. Ahí completo un cuadro. Luego este lo voy a pasar para abajo aquí y voy a completar el otro cuadrito. Al final, ¿qué figura se formó? Se va a formar lo que queda aquí abajo. Mire, se va a formar aquí, se va a formar un solo rectángulo. ¿Vean? Aquí lo voy a sombrear todo de negro para que usted sepa cuál es la figura que se formó. Esto que estoy sombreando de negro es lo que se ha formado. Pasando las dos piezas de arriba hacia abajo. Al pasar las dos piezas de arriba hacia abajo, ustedes pueden ver específicamente cuál fue la figura que se formó. Entonces se formó un rectángulo, ¿verdad? Que está en negro. La base de ese rectángulo,
1, 2, 3, tiene 4 de base y la altura solamente es un cuadrito. Entonces, para calcular el área necesitaría multiplicar 4 por 1. Y 4 por 1 es 4, o sea, el área de esa figura sería 4 centímetros cuadrados. Vale. De ahí vamos con las demás. Algunas se calculan rápido, otras no tanto. Veamos, en la figura de literal A, esta está fácil, es una sola figura. Entonces multiplicamos largo por ancho. El largo es 10 y el ancho es 5. Entonces tendríamos que multiplicar 10 por 5. Y 10 por 5 es 50. Entonces el área sería 50 centímetros cuadrados. En el caso de literal B, lo mismo, largo por ancho. Largo y ancho son iguales. Entonces tiene que multiplicar 3 por 3. ¿Cuánto es 3 por 3? 9. Entonces el área sería 9 centímetros cuadrados. Ahí está completo el literal B. En el literal C, ¿cómo lo vamos a calcular? Ya en las clases anteriores explicamos que podríamos partir esto en dos rectángulos. Mire, entonces podemos calcular el área del rectángulo chiquito y podemos calcular el del grande. Aquí, veamos, aquí hay una altura. ¿Cuánto mide de ancho ese rectángulo chiquito? Si todo mide 5 y de este lado mide 4, quiere decir que este tiene que medir 1 centímetro. ¿Por qué? Porque 4 más este 1 son los 5 que está aquí. Entonces, para calcular el área del rectángulo chiquito, tengo que multiplicar 3 por 1. Y 3 por 1 es 3. Entonces, el área del rectángulo chiquito es 3 centímetros cuadrados. Ya para el grande, tendríamos que multiplicar la base, que es 10, de largo, y va a tener 4 de ancho. Entonces, tendríamos que multiplicar 10 por 4. Entonces, la otra área que necesitamos vendría de multiplicar 10 por 4. ¿Cuánto es 10 por 4? 40, ¿verdad? Entonces tendríamos que el área sería 10 por 4, 40 centímetros cuadrados. ¿Verdad? Entonces el área que ando buscando es la suma de esas dos. Entonces sería 40 más 3. Y 40 más 3 sería 43 centímetros cuadrados. Ese es el área que me están pidiendo. En la otra figura podría ser algo bastante parecido. Algo similar podríamos hacer para poder calcular esa área. Por ejemplo, aquí podemos formar dos rectángulos. Entonces aquí arriba tengo un rectángulo de largo 4 y ancho 12. Entonces tiene que multiplicar 4 por 2. ¿Cuánto es 4 por 2? 8. Entonces el área de ese rectangulito es 8 centímetros cuadrados. Para el otro tendríamos que multiplicar 3 por el largo. La altura aquí no es 10. No, porque 10 es hasta aquí arriba. Entonces yo necesito solamente el tramo que va de aquí hasta abajo. Si todo mide 10 y este pedacito mide 2, 10 menos 2 sería 8. Quiere decir que este lado mide 8, tendría que multiplicar 3 por 8. ¿Cuánto es 3 por 8? 24. Entonces ahí sería el área 24 centímetros cuadrados. ¿Cuál es el área que busco? La suma de esas dos áreas. Tendría que sumar 24 más 8. ¿Cuánto es 24 más 8? Da 32. Entonces el área total sería 32 centímetros cuadrados. Ahí está completa. Luego hacia abajo pide calcular el área de la parte sombreada de la figura. ¿Cómo podemos hacer para calcular el área sombreada? También lo explicamos en las clases anteriores, ¿verdad? ¿Cómo podríamos hacer para poder calcular? Vamos a calcular esto. El libro de texto proponía que se corriera esa. Si utilizara yo esa misma figura, voy a borrar algo que me está haciendo estorbo por acá. Esto. Si utilizáramos la misma figura, tendríamos que correr ese rectangulito hacia arriba. Eso es lo que sugería el libro de texto. Entonces, si yo tengo el rectángulo, la idea es que se corriera el rectangulito hacia arriba. Entonces voy a tener base 2, ancho 2 sería para ese rectángulo, ¿verdad? Todo mide 8, como ustedes pueden ver. Todo esto mide 8, la base aquí mide 10. Si todo mide 8, ¿cuánto va a medir el tramo de abajo? De aquí hacia abajo.
porque el área que me va a quedar es esta. Si yo corro el rectangulito para arriba, el área sombreada es lo que está aquí abajo. Y esa es la que necesito calcular. Miren. ¿Cuánto vale este pedacito que marqué aquí? Si todo vale 8 y este vale 2, 8 menos 2, 6. Quiere decir que el rectángulo sombreado tiene altura 6. Para calcular el área, tendríamos que multiplicar 10 por 6, largo por ancho. 10 por 6 sería 60. Entonces tendríamos 60 centímetros cuadrados. Esa sería el área. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma, que fue la que yo les enseñé, podría ser restando las áreas. El rectángulo grande tiene base 10 y altura 8. Esa área sería 10 por 8, ¿cuánto es? 10 por 8 da 80. Voy a anotar por ahí ese 80. Luego, podemos hallar el área del rectángulo que está en blanco. La base es 2 y la altura es 8. Es decir, tiene 2 de ancho y 8 de largo. ¿Cuánto es 2 por 8? Da 16. Entonces, para encontrar el área sombreada de celeste, a 80 le tengo que restar 16 y de ahí me va a salir la respuesta. Esa fue la otra forma que yo les enseñé. 80 menos 16. Y si usted hace esa resta, le va a dar 64. Entonces, el área sería 64 centímetros cuadrados. Repito, calcule el área de la figura grande multiplicando 10 por 8 y la de la pequeña 2 por 8, que sería la que está en blanco. La resta y le queda el área que está sombreada de celeste. En el desafío tenemos esas áreas para poderlas calcular. Podríamos proceder de la misma manera. Podríamos, por ejemplo, para acá, si prolongo, formo arriba un rectángulo. Entonces, en el rectángulo de arriba, como usted puede ver, tendríamos que de largo tiene 10 y de alto tiene 2. Entonces el área del rectángulo de arriba sería 10 por 2, 20. Eso me va a dar 20, el área de arriba. En este rectángulo que estoy marcando, el de aquí, la de largo tiene 3 y de ancho tiene 6. Entonces tendría que multiplicar 3 por 6. ¿Cuánto es 3 por 6? 3 por 6 da 18. Ahora en esta de acá, en el otro, que sería este rectángulo, tenemos de largo 2 y de alto no es 8, porque 8 es todo. El alto que vamos a usar es este mismo 6. ¿Mira? Entonces mide 6. Entonces tendría que multiplicar 2 por 6. ¿Y 2 por 6 cuánto es? Es 12. Entonces el área que andamos buscando es la suma de esas tres áreas. Tiene que sumar 20 más 18 más 12. Y de ahí va a salir el área. Hacemos esa suma. 20 más 18 más 12. Al hacer esa suma 20 más 18 más 12 nos va a dar 50. Entonces el área de esa figura sería 50 centímetros cuadrados. Por último, aquí podríamos proceder de la misma manera. Podríamos completar. Por ejemplo, aquí podríamos completar un rectángulo. Y si usted quiere, también podríamos completar otro rectángulo aquí. Podríamos completar esos dos rectángulos, entonces podríamos calcular para las dos figuras. El primer rectángulo, de largo tiene 5 y de alto tiene 6. Entonces multiplica 5 por 6. 5 por 6, ¿cuánto es? Es 30. Esa es la de ese rectángulo. La del siguiente rectángulo, vea que tiene 5 de largo. ¿Cuánto tiene de alto? Si aquí son 6 y solo este pedacito mide 3, a 6 le quito 3, me van a quedar 3. O sea que tiene 3 de alto aquí también. Tiene 3 de alto, entonces tendría que multiplicar 5 por 3. ¿Cuánto es 5 por 3? 5 por 3 sería 15. Ahí tenemos esa área. Y para la última área, tenemos que de largo es 2 y de alto es 9. Tiene que multiplicar 2 por 9. Y 2 por 9 es 18. Para el área, tendríamos que sumar 18 más 15 más 30. La suma de esas tres cantidades va a ser el área de la figura sombreada. 18 más 15 más 30. Esa suma da 63. 18 más 15 más 30 da 63. Entonces sería 63 centímetros cuadrados el área. Eso es todo.